Para mí significa, lógicamente, un alto honor, pero también una reconciliación con mi tierra, de la que salí hace 23 años para residir en Madrid. Una de las funciones de la poesía, una de las muchas que tiene, es la función catártica, es decir, la función de sofronizarnos, de echar fuera de nosotros nuestros demonios, nuestros fantasmas, nuestras obsesiones, y en ese sentido la medicina, que está hecha para curar como ciencia, se parece a la escritura, que una de cuyas funciones es también curar. Mi padre me matriculó en la Facultad de Medicina con 16 años y medio, nada más de aprobar el preuniversitario, y resistí en la Facultad de Medicina 4 meses, me ponía enfermo, sobre todo en las clases de disección, y luego me vino la posesión de la poesía y no me concentraba, lo tuve que dejar. Ya a partir de entonces estudié para la enseñanza y he estado 39 años dando clases. Bueno, yo recuerdo que estaba tal día como el 15 de abril de hace 47 años, estaba yo sentado una tarde de lluvia en lo que ahora es el Paseo de la Constitución, que entonces creo que era el Paseo Marina Moreno, y estaba sentado frente a un grupo escultórico, que es una pareja de enamorados bajo un paraguas, que a mí siempre me ha gustado mucho, y cuando de pronto sentí la aparición y la posesión de la poesía. Yo quería ser como Gustavo Adolfo Bécquer, y a partir de ahí a aprender para intentar hacer una obra poética que merezca la pena y que sirva a los demás. El primer acontecimiento fuerte en mi vida fue la muerte de mi madre en mi parto, y desde entonces siempre he dicho que mi poesía es un testimonio de la convivencia del ser humano con la muerte, porque además la muerte es el gran tema del arte, el gran tema de la literatura y también la gran preocupación respecto a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es un misterio. Nadie llega a conocer la muerte, ni siquiera cuando se muere. Yo me he retratado de mis primeros libros y pienso que toda retratación es un suicidio. El hecho de haberme retratado determinados libros iniciales ha sido una cuestión de exigencia respecto a la calidad. Si tuviera que elegir entre 2 libros de mi obra, o 3, tal vez me quedaría con este, Toda la luz del mundo, que son poemas de un solo verso, de tema amoroso, es decir, son universos. Me quedaría con Biografía de la muerte, tal vez con La llegada del mal tiempo, y con el último librito, que es Espectral, porque es un resumen, es un catálogo de todas mis obsesiones, desde el miedo al paso del tiempo que todo lo erosiona, el amor, el sexo, la vida, la muerte, la solidaridad, etc. Recuerdo que una vez me solicitaron un artículo para una revista cuyo tema monográfico era el vicio. Dudé entre 2 vicios, al final elegí la poesía. Gil de Viedma decía que la poesía es también un vicio solitario. Y entonces tracé en ese artículo todo el árbol genealógico de mi tradición. Entonces me di cuenta que los padres de mi aprendizaje poético pues comienzan con Jorge Manrique, precisamente respecto al tema de la muerte, continúa con Quevedo y no con Góngora, continúa con Gustavo Adolfo Bécquer, pues hasta llegar a Gil de Viedma, Ángel González, al poeta catalán Alex Susanna, y de los aragoneses, pues puedo decir que me ayudaron muchísimo y me influyeron bastante en mi primera época juvenil, pues poetas como Manuel Pinillos, como Rosendo Tello, como Miguel Luesma, Guillermo Gudel, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta los más jóvenes, que también me enseñan mucho. Tiene una relación muy importante, tanto como medio de expresión, como también en cuanto a medio de comunicación con los demás, con el receptor de la palabra. De hecho, muchísimas de las lecturas que doy por institutos, por universidades, las acompaño de videoclips sobre poemas, que es una manera de captar más la atención del espectador y ya luego introducir la manifestación oral, la palabra.
Bueno, pues se ve de una manera muy similar a como se ve el resto de la literatura y de la poesía, ya no solo periférica, sino en todo el país. Se ve con mucha ilusión, con cierta preocupación, y diré por qué. Con cierta ilusión porque son muchísimos los jóvenes que están leyendo mucho más que hace unos años, sobre todo las mujeres, y son muchísimos los jóvenes que acceden a la creación literaria, tanto narrativa como poética. Y con cierta preocupación porque tal vez se eche en falta una mayor exigencia respecto al cuidado del lenguaje, sobre todo del lenguaje poético. Ha habido un cierto olvido respecto a los trucos o recursos de realce expresivo en la poesía, pues como son las imágenes, la metáfora, la comparación o símil, la hipérbole o exageración, la antítesis, y se ha cedido a un intento de elevar el lenguaje coloquial a la categoría de lenguaje literario, de lenguaje poético, pero con cierto descuido. Esa es la única preocupación que al menos a mí me afecta.